Muy buenas noches. ¿Cómo están? Me parece que no tan bien. ¿Cómo están? Ahora sí me di cuenta que están allí. Feliz sábado para todos. Saben que por la gracia de Dios me ha tocado conocer algunos lugares muy especiales en algunas partes del mundo. Este es un lugar que yo no conocía. Perú es la primera vez que me toca estar y estoy muy feliz de poder estar con ustedes. Y he aprendido algunas cosas estando por allí, especialmente aprender a saludar a los musulmanes. ¿Ustedes saben cómo se saluda a un musulmán en un día sábado? ¿Quieren aprenderlo? Bueno, mañana les voy a enseñar eso, así que nadie se lo pierda. No, vamos a enseñárselo esta noche. Se saluda así: As-salami alaikum. No se dice salame. Eso es otra cosa y nosotros no comemos, ¿sí? As-salami alaikum. Cuando usted se encuentre alguna vez con un árabe, con un musulmán, si tiene que hacer alguna vez un trabajo de misionero por allí, salúdelo de esa manera. Y nunca le diga a un musulmán que Dios te bendiga, porque ellos no entienden eso. Eso se llama contextualización. Así que se lo saluda As-salami alaikum, As-salami alaikum. Por ejemplo, también he aprendido a saludar en chino. ¿Saben cómo se saluda en chino? Mañana se los voy a enseñar. Son curiosos, ¿eh? Bueno, vamos a aprenderlo entonces. Se saluda de esta manera. Se colocan las manos así, vamos a practicar. Se colocan las manos así y entonces se dice mi ho. Mi ho. Muy bien, ya son políglotas. Estoy muy feliz de estar con ustedes, pero quiero contarles algo muy especial antes de comenzar con el tema que nos atañe para esta noche. Mi familia, que hubiese querido de todo corazón estar aquí, pero que no pudieron venir porque a mi hija mayor la intervinieron quirúrgicamente en esta semana, así que está ahora tratando de recuperarse. Pero ellos, en este momento, en el living de mi casa, están orando por cada uno de ustedes. Ellos me prometieron que iban a hacer eso y me mandaron un mensaje diciendo ahora es muy tarde, allá son casi las 11 de la noche en Argentina. Y ellos a esa hora iban a estar orando para que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Saben que en cierto momento mi hijo menor tenía unos 4 añitos y ustedes saben que los niños varones de alguna manera tratan de imitar o quieren ser lo que son los papás. Así que él siempre desde muy pequeñito decía: papá, yo voy a ser pastor. Papá, yo voy a ser pastor. Está bien, mi amor, muy bien, muy bien. Y un día, 4 añitos, me dice: papá, tengo algo muy importante que decirte. He descubierto algo muy importante. ¿Ah, sí? 4 añitos. ¿Y qué es eso tan importante que encontraste? Bueno, papá, tú sabes que yo, toda mi vida, 4 añitos, toda mi vida quise ser pastor, pero he descubierto algo más importante que ser pastor. ¿Ah, sí? ¿Y eso qué es? Ser líder de grupo pequeño. Así que ahora yo voy a ser líder de grupo pequeño. Tienen incorporado eso. Yo quiero que ustedes conozcan a mi familia. ¿Quieren hacerlo? ¿Quieren conocer a mi familia? Mañana se los muestro. No, ahora. Vamos a mostrar, si son tan amables quienes nos están ayudando con las vistas. Por favor, si podemos pasar a la siguiente vista. Allí está mi familia. Esa es mi esposa, la mujer más hermosa que alguna vez pude haber visto en toda mi vida. Es la mujer virtuosa. ¿Vieron que habla la Biblia de la mujer virtuosa? Bueno, yo me la encontré. Ahí está, se las presento. Aunque yo sé que acá debe haber muchos esposos que dicen lo mismo de sus esposas. Y
Díganlo, por favor, ¿eh? Díganlo. Bien, ahí está mi esposa con mis 2 hijos. Ese es el lugar donde nosotros vivimos. Por supuesto, ese campo de girasoles no me pertenece, le pertenece a un vecino. Pero ahí nosotros fuimos a sacar fotos de ese campo de girasoles. Esta es una foto sacada en el verano. Así es el verano donde nosotros vivimos. Está rodeado de girasoles. Y no puede ser diferente porque hace un calor tan grande en ese lugar. El sol te parte por la mitad al mediodía. Así que tiene que haber girasoles. No puede haber otra cosa allí, girasoles. Pero en el invierno es muy diferente. Así que yo les voy a mostrar ahora, si los chicos me acompañan, a una diapositiva en invierno. Ahí está el invierno. En el invierno hace tanto frío, que a veces hasta tenemos nieve. Así que ahí tienen las 2 caras del lugar donde yo vivo. Bueno, ya conocen algo de mi familia, ya saben algo más acerca de nosotros, ya nos van conociendo un poquito más. Entonces ahora sí, vamos a entrar al tema de esta noche. Si me acompañan por favor con la vista. Muchas gracias. Quiero comenzar el tema de esta noche mostrándoles algunos cambios que la Iglesia Adventista ha hecho a través del tiempo. Nosotros podemos decir que como Iglesia Adventista comenzamos nuestra historia a partir de 1844, aunque también podemos extenderla un poquito más si conectamos el ministerio de nuestra iglesia con el ministerio que hizo, ¿quién? Guillermo Miller. Y entonces podríamos decir que la iglesia comenzó sus raíces en 1829. Pero vamos a partir desde 1844, porque desde 1844 la iglesia empieza a encontrar fundamentos teológicos. Pero quiero mostrarles que la visión a diferentes partes del mundo y llegaron a Sudamérica. Y fue en esta etapa. Y eso produjo un crecimiento extraordinario, sobrenatural para la iglesia. ¿Se imaginan que esto se pueda producir en nuestros días? Un crecimiento del 155%. Impresionante. Pero está profetizado. Está profetizado. Va a ocurrir. Va a ocurrir. Ojalá seamos nosotros quienes veamos ese crecimiento. El Señor lo ha prometido y cuando el Señor promete, cumple. Pero el Señor espera que nosotros hagamos nuestra parte. Si nosotros no hacemos nuestra parte, el Señor puede hacerlo sin nosotros, pero quiere que nosotros lo hagamos. 155% de crecimiento. ¿Qué otras cosas pasaron en esos tiempos? Miren, vamos a la siguiente, por favor. Si me acompañan. Por favor. Otra más. Ahí está. Muchas gracias. Miren estos datos. En 1887 se dio otro paso para una misión mundial al nombrar un secretario ejecutivo para las misiones extranjeras. Se puso énfasis en la misión extranjera. En 1889 se le dio más independencia al brazo misionero de la Iglesia al formar la Junta Misionera Extranjera. Se formó una Junta Misionera Extranjera. O sea, ¿dónde tenía la mente la Iglesia en ese momento? ¿Dónde tenía la mente y el corazón? ¿Dónde? En la predicación del Evangelio. Ahí tenía la mente. No estaba pensando en otra cosa. No estaba pensando en hacer templos, ¿no? No estaban pensando en pintar templos, ¿no? No estaban pensando en qué color iban a pintar la puerta, si iba a ser de material, si iba a ser una puerta de madera, si iba a ser una puerta metálica. No estaban pensando en eso. Estaban pensando en predicar el Evangelio. ¿O ustedes creen que los pioneros que llegaron a Sudamérica pensaban primero en un templo? No. ¿Por qué? Porque ellos tenían una filosofía, y van a ver enseguida por qué ellos no pensaban en templo, y ni siquiera por la mente de los pioneros se cruzaba la idea de los templos. Aunque son necesarios y son importantes, y en los tiempos que vivimos son importantes. Estamos hablando de aquellas épocas, ¿sí? Miren otro dato. Entre 1889 y 1903
fueron los únicos 15 años en que la Iglesia Adventista tuvo una estructura misionera para abrir la obra. Y esta fue la Junta Misionera Extranjera. Vamos a la otra diapositiva. Gracias. Dice un crecimiento total. Miren, las iglesias en Estados Unidos comenzaron a trabajar por la ganancia de almas. La iglesia comenzó a trabajar en las misiones extranjeras. La iglesia trabajaba con un único método que era infalible. Trabajaba con un único método. En esa época había un solo método para trabajar. ¿Y cuál era ese método? Vamos a la que sigue, por favor. ¿Cuál era ese método? ¿Cuál era el método que utilizaban nuestros pioneros para trabajar en esa época que crecieron tan abismalmente, en esos 10 años que fueron tan impresionantes su crecimiento? ¿Cuál era el método que ellos usaban? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Russell Burrell, comentando sobre el estilo de vida de nuestros pioneros, escribió: los pioneros creyentes establecieron hogares e iglesias que eran lo suficientemente pequeñas como para que la gente pudiera conocerse y brindarse atención mutua. ¿Por qué no estaban preocupados en templos? ¿Por qué no estaban preocupados en templos? Porque tenían que trabajar, la estrategia de ellos era trabajar en casas. Y querían grupos pequeños, reducidos, y tenían una estrategia pensada. La estrategia era que mientras más pequeño es el grupo, mejor atención se da. Gracias, muy bien. No sé quién dijo algo por allí, pero mejor atención se le da. Y esa era la estrategia que ellos tenían. Así que ellos no pensaban en templos, ellos pensaban en ubicar una casa y en esa casa fortalecer un grupo de hermanos. Seguimos, porque hay algunos datos muy interesantes. Los grupos pequeños y nuestros pioneros. Madison hace el siguiente comentario en relación con los grupos pequeños de nuestros pioneros. Él dice lo siguiente: cada grupo consistía de 10 o 12 personas. Eso era lo máximo que ellos recibían en los grupos pequeños. 10 o 12 personas del mismo vecindario, que semanalmente se reunían por alrededor de 1 hora. Los líderes eran laicos electos. Algunos eran hombres, pero la mayoría eran, ¿qué? Mujeres. No escuché el amén de las mujeres. Ah, bueno. Ustedes también son líderes del grupo pequeño, mis hermanos. Ustedes también. Pero ¿saben qué? Los pioneros trabajaban con esta mentalidad. Y esa era la idea de ellos. Miren otra cita aquí importante. Los grupos pequeños y nuestros pioneros. Por otro lado, los grupos pequeños eran utilizados como método de evangelismo para abrir obra y para estudiar la Biblia, pero sobre todo, y como pilar fundamental, para fortalecer a los miembros nuevos. Eso era lo que ellos buscaban, que los miembros se fortalecieran en los grupos pequeños. No estamos hablando de lo que hoy no hacemos nosotros, yo les estoy contando lo que hacían los pioneros. ¿Se parece o no lo que nosotros hacemos ahora con los grupos pequeños? ¡Claro! Se parece. Es importante que nosotros reveamos esto, porque este era el sistema que ayudó a la iglesia a crecer un 155% en esa época. Pero hay algunos datos que ellos hacían que nosotros no los hacemos. Miren esta cita. Uriah Smith. ¿Conocieron a Uriah Smith? ¿Saben algo de él? Uriah Smith fue uno de los escritores principales que tuvo la iglesia. Fue uno de nuestros pioneros, trabajando junto con Jaime White en las literaturas. Uriah Smith, en la Review and Herald, el 23 de mayo de 1865, describió las reuniones de los grupos pequeños de la siguiente manera: una reunión caracterizada por testimonios vivos que alertaban el alma, ojos radiantes, voces de alabanza, exhortaciones serias y conmovedoras, y a menudo lágrimas, escenas en las que la fe y el amor se encendían nuevamente. Qué interesante cómo nos describían sus reuniones. Se daba lugar a testimonios,
se daba lugar a que los hermanos pudieran abrirse y contar sus problemas. De paso, ustedes saben que los adventistas heredamos el sistema de grupo pequeño de los metodistas, porque Juan Wesley fue quien empezó a trabajar, hasta donde se sabe, con grupos pequeños. John Wesley fue quien empezó a trabajar con grupos pequeños, y la iglesia adventista, como la mayoría eran metodistas, trajeron ese sistema de los metodistas. Y Juan Wesley tenía estructuras variadas para trabajar con grupos pequeños. No trabajaba con un único estilo Juan Wesley. Ellos tenían grupos pequeños. ¿Saben lo que hacían los metodistas? Ellos tenían grupos pequeños para los que recién iniciaban y tenían grupos pequeños para los que ya estaban un poco más avanzados. Y tenían grupos pequeños para aquellos que querían orar, y tenían grupos pequeños para aquellos que querían estudiar la Biblia, y tenían grupos pequeños que se organizaban en ministerios, y tenían grupos pequeños que fortalecían los dones del Espíritu Santo de la iglesia. Y los pioneros adventistas también. Y saben, yo tengo una gran preocupación con los grupos pequeños. Y mi gran preocupación es: ¿estamos nosotros en los grupos pequeños que estamos aplicando en la iglesia adventista, usando este método fantástico de los pioneros que permitían que nuestros hermanos se desarrollaran con sus dones espirituales? ¿O le estamos proponiendo una estructura fija en la que el líder hace todo y los otros escuchan? Cuidado con esto, porque ese no era el sistema de nuestros pioneros. Y tengo fundamentos para mostrarles lo que les estoy diciendo. Miren, Jaime White escribió: las reuniones de grupos pequeños estaban marcadas con gran solemnidad. Los pecados eran confesados con lágrimas allí. Y había una apertura generalizada delante de Dios, poderosas súplicas pidiendo el perdón y una disposición para encontrarse con el Señor en su venida. Otra cosa escrita por Ladborough. ¿Ustedes saben quién fue Ladborough? Otro de nuestros pioneros. Ladborough fue el primer editor del primer manual de iglesia que tuvo la iglesia adventista. Y esta cita fue sacada del primer manual de iglesia que nosotros tuvimos en nuestros comienzos. Y miren lo que decía ese manual de iglesia. Miren lo que decía: donde el cuerpo de creyentes es llevado a la verdad en lugares nuevos, no recomendaríamos la formación inmediata de una iglesia. Uy, ¿qué problema me trae esto? Esto estaba en el manual de iglesia. ¿Lo leemos otra vez? ¿Me están siguiendo, hermanos? Dice: donde el cuerpo de creyentes es llevado a la verdad en lugares nuevos, no recomendamos la formación inmediata de una iglesia. Manual de iglesia. Dice lo siguiente: en tal caso, permitan que se designe a un líder y que los grupos pequeños continúen hasta que los individuos se conozcan a fondo entre sí, y entonces después de allí hagamos la iglesia. Interesantísimo, ¿no? Mis hermanos, ¿no será que tenemos que replantearnos algunas cosas y empezar a estudiar la Biblia de nuevo para darnos cuenta qué es lo que el Señor nos está pidiendo para estos tiempos? Aquí ellos decían: no, todavía no gasten dinero. Saben, hay otra cita que yo no la puse aquí, pero hay otra cita de Ladborough que le escribe una carta a un pastor joven. El pastor, ese joven, lo habían mandado a trabajar a Colorado, Estados Unidos. Y estando este pastor jovencito allí trabajando en Colorado, le escribe una carta a la asociación general y les dice: por favor, mándenme un evangelista para que podamos aquí armar una carpa y entonces hacer una serie de conferencias para que podamos abrir la iglesia. Y entonces el pastor Ladborough le escribe con mucha elegancia y le dice: querido pastor, ese no es el plan que la iglesia tiene en el trabajo evangelístico. Lo que usted tiene que hacer primero es abrir un grupo pequeño. Cuando usted haya reunido un miembro, líder, con 2 o 3 personas más,
Y cuando ese grupo esté fortalecido y haya un líder natural que pueda quedarse como líder en esa iglesia, entonces allí vamos a hacer una campaña evangélica. Pero antes, no. Enfático, Loughborough. ¿Cuál era la estrategia de nuestros pioneros? No escucho. ¿Cuál era la estrategia de nuestros pioneros? Y no tenían otra. Miren, más datos. Las reuniones sociales o grupos pequeños, porque ellos les llamaban reuniones sociales a los grupos pequeños, tenían tanta importancia para los pioneros adventistas que cuando Elena de White viajó a Europa, y escuchen esto, viajó a Europa entre 1885 y 1887 y descubrió que a los europeos no se le había enseñado a trabajar con los grupos pequeños, inmediatamente procedió a establecerlos. Lo primero que hizo Elena G. de White cuando llegó a Europa, establecer grupos pequeños. Y hay otras citas que muestran que le pegó un reto a Conradi, que era el pastor que estaba allí, y le dijo: ¿por qué no está trabajando con grupos pequeños, pastor? Y el pastor dijo: bueno, no sé, no lo intentamos. Pues hoy mismo, el primer sábado que Elena G. de White estuvo allí, hoy mismo nosotros organizamos los grupos pequeños, le dijo a Conradi. Entonces dice: hablé por la mañana. Y luego el hermano Conradi dijo que nunca había organizado a la iglesia en grupos pequeños. Le dije que ahora era el momento de presentarlos. Qué interesante, ¿no? Y entonces más tarde Elena G. de White escribe: no existía el hábito de tener, me encanta esto, fíjense cómo ella dice, no existía el hábito. Un hábito forma un estilo de vida, ¿sí o no? Hay hábitos que son malos y hay hábitos que son buenos. Si hay hábitos malos, el estilo de vida es malo. Si hay hábitos buenos, el estilo de vida es bueno. Y entonces ella decía, no existía el hábito, en inglés esta cita dice, no tenían el estilo de vida. No existía el hábito de tener grupos pequeños en Europa, pero estamos procurando educarlos en este sentido. ¡Qué extraordinario! ¡Qué visión que tenía Elena G. de White en relación a esto! Ella sabía muy bien lo que tenía que hacer. Lamentablemente, en 1901, la iglesia pensó en cambiar la estrategia y empezaron a aparecer campañas evangélicas y quedaron del lado de los grupos pequeños. Y en ese tiempo Elena G. de White fue enviada a trabajar a Australia. Y en Estados Unidos se olvidaron de los grupos pequeños y los líderes que venían comenzaron a trabajar de manera distinta. Y la iglesia comenzó a caer en Estados Unidos con ganancias de alma. Ya no se ganaba lo mismo. Con las campañas evangélicas no era lo mismo. Pero Elena G. de White se fue a Australia en esa época y allá en Australia comenzó a trabajar con grupos pequeños. Y en Australia no había iglesia. Y Elena G. de White en muy poco tiempo, con los sistemas de grupo pequeño, pobló casi Australia con adventistas. Los grupos pequeños funcionan. Y ustedes lo saben, por eso están aquí. Porque ustedes creen en los grupos pequeños. Pero tal vez tengamos que aprender algunos detalles para los tiempos que hoy vivimos. Elena G. de White aconsejó: las reuniones sociales o grupos pequeños. Yo no sé si me cambiaron la cita, por favor. Sí, está ahí, gracias. Las reuniones sociales o grupos pequeños debieran ser los encuentros más interesantes que se celebren. Miren lo que dice esto. Debieran ser los encuentros más interesantes que se celebren. Yo quiero que piensen en esta cita, porque vamos a trabajar este fin de semana en relación a esto. Dice, debieran ser los encuentros más interesantes que se celebren. Debieran hacerse planes y debieran buscarse sabiduría de Dios para conducir estas reuniones a fin de que sean interesantes y atractivas. Cuando los grupos pequeños dejan de ser atractivos, hay que hacer un cambio. Es evidente, no lo estoy diciendo yo, lo dice el espíritu de profecía. Yo no estoy inventando nada, solo estoy transmitiendo lo que dice la palabra de Dios a través de su profeta. Si los grupos pequeños no están resultando atractivos, hay que hacer un cambio.
Si los grupos pequeños, y ahora vamos a ver otra cita, si los grupos pequeños no están atrapando a todo tipo de personas y a personas diferentes, tenemos que hacer un cambio. Y yo me pregunto, en Perú todas las personas son iguales, ¿no? ¿Cuántos de ustedes creen que somos todos iguales? Hay un hermano. Ante el Señor somos todos iguales. Pero mientras el Señor no venga todavía no somos iguales. Somos diferentes. Y pensamos diferentes. Y somos diferentes y pensamos diferentes porque tenemos cosmovisiones diferentes. Y yo no los quiero marear con esto es filosofía. Pero tenemos cosmovisiones diferentes. ¿Qué es una cosmovisión? Es la manera que usted fue criado. Y no todos venimos de la misma familia, o todos nacimos en el mismo hogar, con la misma familia, con el mismo papá y la misma mamá, y tenemos los mismos abuelos y los mismos tatarabuelos. ¿Es así? No. Y yo sé que entre ustedes, a veces de la misma iglesia, del mismo pueblo, tienen diferencias, ¿sí o no? Y a veces también entre los mismos miembros de la familia somos diferentes, y ni siquiera los 5 dedos de la mano son iguales. Mis hijos son diferentes, mi hija es una cosa, mi hijo es otra cosa. Y entonces, ¿cómo podemos pensar que con un solo estilo, solo modelo, podemos alcanzar a todo tipo de personas? Elena G. de White dice, tenemos que hacer esto bien atractivo, bien dinámico, bien atractivo para nuestros miembros de iglesia. Miren lo que dice Elena G. de White en relación a los grupos pequeños. No debe haber reglas fijas, por favor, escuchemos la palabra de Dios. No debe haber reglas fijas. Y ella lo decía en relación a los grupos pequeños. No podemos manejar estructuras fijas, porque la gente no es toda igual. Si la iglesia tuviera un predicador solo, para siempre, y no se modificara, no tendríamos miembros. Alabado sea el Señor por la cantidad de predicadores diferentes que tenemos. Y alabado sea el Señor por el plan maravilloso que la iglesia tiene, aunque a los pastores mucho no nos gusta que nos cambien de distrito a distrito. Pero alabado por eso, porque la iglesia se enriquece con los cambios. Porque no todos los pastores son iguales. Y hay pastores que tienen ciertas características que favorecen a la iglesia con estas características. Y hay otros pastores que tienen estas características que favorecen a la iglesia con estas características. Y alabado sea por eso. Y el Señor sabe que eso es así. Por eso, ¿por qué? Porque no todos somos iguales. Y Elena G. de White dice, no debe haber reglas fijas. Nuestra obra es progresiva, va creciendo, nuestra obra es progresiva. Por lo tanto, hay que dejar lugar, ¿para qué? Para que los métodos sean mejorados. Y miren lo que dice. Sin embargo, bajo la dirección del Espíritu Santo, la unidad debe ser preservada y será preservada. Pero Elena G. de White trabajaba también con diferentes estilos de grupos pequeños. Si me ayudas, por favor, en la siguiente diapositiva. Ahí está, muy bien. Dice, Elena G. de White aconsejó la formación de grupos pequeños con funciones y estilos diferentes. Elena G. de White no trabajaba con un único estilo. Ella aconsejaba la formación de diferentes grupos pequeños para la capacitación, grupos pequeños para orar, grupos pequeños para estudiar la Biblia, grupos pequeños misioneros. Vamos a la siguiente, por favor. Miren lo que escribió ella. El sábado, los pocos amigos de aquí se congregan en el salón del hermano Edson. Hay 4 familias, 12 personas en total, que habitualmente se reúnen para adorar. Edson dirige las reuniones del grupo pequeño cuando está en su casa. Tiene una lectura bíblica y una reunión de oración. Así es como debe ser. Sencillo. Sencillo. Pero ella enfatizaba, es así debe ser como la iglesia debe trabajar. Los grupos pequeños eran un verdadero estilo de vida para nuestros pioneros. Y trabajaban con estilos de vida, con estilos variados.
Vamos a la que sigue, por favor. Necesitamos aprender a ser flexibles. Y esto es lo que nos transmite el espíritu de profecía. A veces debemos cambiar nuestros planes si vemos que van en contra de la voluntad de Dios. Pero para saber si nuestros planes van en contra de la voluntad de Dios, tenemos que ir a la Biblia y estudiarla, y estudiar nuestra teología. Porque ¿se acuerdan lo que dijimos al comienzo? La teología influye sobre la misión. Si nuestra teología está equivocada, nuestra misión va a estar equivocada. Gracias a Dios, nuestra iglesia tiene una visión muy clara y su teología es muy clara. Pero tal vez a nosotros todavía nos esté faltando comprender algunas cosas importantes para aplicar la misión. Vamos a la diapositiva que sigue, por favor. Los grupos pequeños resurgen en nuestros días como una nueva propuesta para un estilo de vida diferente. ¿Me acompañás en la otra siguiente, por favor? Los grupos pequeños con estilos variados eran el modelo de trabajo de nuestros pioneros. Vamos a la otra diapositiva. Como iglesia debemos recobrar las sendas antiguas y trabajar según lo indica el Señor. Debemos trabajar como nuestros pioneros. Como iglesia debemos recuperar las sendas de nuestros pioneros, hermanos. ¿Cuántos de ustedes dicen amén por eso? Amén. Debemos recuperar la senda de nuestros pioneros. Mi propósito en este fin de semana es ayudarlos a que comprendamos cómo se trabajaba y qué posibilidades tenemos hoy. Mañana a la mañana vamos a ver el tema de una iglesia misional y vamos a ver cuáles son los cambios que la sociedad de este siglo, del siglo XXI, no del siglo XX, está sufriendo. Y si nosotros comprendemos cuáles son los cambios que la sociedad tiene, va a ser mucho más fácil para nosotros comprender dónde tenemos que atacar, cuáles son los puntos flacos que tiene la sociedad y dónde tenemos que atacar para que logremos lo que la palabra de Dios profetiza. 155% no, mucho más de crecimiento, mucho más. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, quieren esta noche pedirle al Señor que nos ayude a ser sabios para volver a las sendas antiguas? ¿Cuántos? Yo quiero hacer una oración con ustedes y entonces vamos a dejar el micrófono al moderador. Nuestro buen Dios y amado Padre que está sobre las alturas de los cielos, gracias te damos por esta reunión, gracias Señor por este hermoso campamento, gracias Señor porque tocas nuestro corazón, gracias Señor porque nos muestras qué quieres que hagamos, pero ayúdanos a que tengamos nuestro corazón abierto para que podamos escuchar tu palabra. Ayúdanos Señor a ser líderes, pero líderes de verdad, líderes que llevemos a otras personas a los pies de Cristo, pero permítenos Señor, con tu fuerza, con tu Espíritu Santo, con tu voluntad y con tu consejo, de que hagamos los cambios que tenemos que hacer para terminar la predicación a todo el mundo en estos tiempos. Por el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Sin embargo, como somos una familia, como somos parte de un grupo, como somos parte de un cuerpo, quisiéramos hacer un alto. Janet está siendo intervenida, no ha visto bueno de su operación, nuevamente le están operando y el esposo, nuestro hermano Néstor, está pidiendo que oremos los pastores, que oremos la iglesia por ella. ¿Podemos orar, hermanos? Yo voy a pedir que nos pongamos de pie y de dos en dos oremos por la salud de Janet. Nuestras oraciones no van a presionar a Dios. Lo único que vamos a pedir es que Dios haga su santa y divina voluntad. Amén.
Querido Padre, en esta noche nos humillamos delante de ti. Amado Padre, que en esta noche tu pueblo se humilla delante de ti, porque necesitamos, querido Dios, que tú sostengas la mano, la vida de Néstor, tus hijos. Querido Dios, da sabiduría, da inteligencia a los médicos, de manera que se haga tu santa y divina voluntad. Oh Dios, oramos en esta noche y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Tomen asiento. Gracias. Agradecemos al pastor por la exposición. Y para comprobar de que hemos estado atentos, vamos a hacer lo siguiente. Este lado va a decir grupos pequeños y este lado, ¿qué va a decir? A ver, vamos a probar. A la voz de 3. 1, 2, 3. Grupos pequeños. Acá está un poco más fuerte. A ver, de nuevo. Vamos a ver, ustedes van a decir grupos pequeños y ustedes van a responder, porque hasta ahora ustedes son los más fuertes. A ver, 1, 2, 3. Ahora sí todos se arreglaron. Una pregunta por zona. La zona 1, sobre lo que el pastor ha expuesto. Levante su mano, le van a dar el micro y la pregunta corta y concisa. Las preguntas fáciles las voy a responder yo, las difíciles el pastor. Yo se la voy a pasar al pastor Roncal porque él es el MIPES. ¿Ninguna pregunta? Acá, el micro por favor, los encargados, póngase de pie, hermano. Diga de qué iglesia, su nombre y su pregunta. El micro, los micros inalámbricos. Los colegas que nos iban a colaborar, ahí está el joven. ¿Su nombre y de qué iglesia? Buenas noches, mi nombre es John, vengo de la iglesia de Tilda, Vitarte de. ¿Pregunta? Mi pregunta sería, pastor, ¿cuál cree usted que es el mejor criterio para la conformación de grupos pequeños? Es una pregunta difícil, así que lo vamos a llamar presidente de la Unión. Yo voy a hablar de ese tema mañana. Si me tienes un poco de paciencia, yo te respondo esa pregunta mañana. Pero si igual a pesar del tema no te satisface lo que yo presente, con gusto podemos seguir hablando. ¿Puede ser? Con gusto. Zona número 2. La zona número 2, ¿alguna pregunta? Levante su mano. Pastor, a veces dicen que cuando no hacen pregunta, lo entendieron todo. O no entendieron nada. Yo creo que a esta hora quieren irse a dormir, por eso no están haciendo preguntas. Yo creo que sí. Allá, una mano. Allá, la pregunta sobre el tema. Su nombre y su iglesia, por favor. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Mi nombre es Daniel, pertenezco a la Iglesia de la Victoria.
del Porvenir, ¿no? Del grupo del Porvenir. Esa es la mejor iglesia de todas, ¿no es cierto? De hecho, desde luego que sí. A ver, ¿cuántos creen que esa es la mejor iglesia de todas? Muy poquitas manos. ¿Cuántos creen que la mejor iglesia es la suya? A ver, levanten la mano. Todos levantaron la mano. La suya es la mejor. Sí. La pregunta que seguramente también vamos a responder en el resto de sus conferencias es con respecto a el tema de la elección del líder. Cuando nosotros decimos de que esto es algo espontáneo, ¿exactamente a qué nos estamos refiriendo? Porque puede surgir de que querramos elegir un líder y que el líder sea espontáneo, ¿no? Quisiéramos que eso tal vez nos pueda ampliar, ¿no? Sí, gracias. ¿Cómo no? Pastor. ¿Cómo no? Mira, quiero tratar de encontrar las respuestas más sabias en relación a esto. Yo creo que con esto pasa lo que pasa con todas las cosas. Hay personas que naturalmente se sienten llamadas por el Señor para ser líderes, naturalmente. Y hay otros que tal vez tengamos que ayudarlos a tomar decisiones. No está mal que en algún momento se acerquen a una persona, ya sea pastor o el anciano de iglesia o otro líder, o a ti como líder te puede pasar que estás queriendo dividir tu grupo y necesitas que otro se haga cargo de esa división. Y tú puedes decirle a fulano, mira, yo creo que tú puedes ser un líder. No, yo no puedo. Sí, tú puedes. Eso pasa mucho. Y entonces lo entrenas y lo ayudas. No está mal eso. Y no debemos ver eso como algo malo. Lo malo puede ser cuando como mandato, como autoritariamente le digamos, tú eres y lo dejo solo. Eso es lo malo. Pero si yo lo preparo y lo ayudo, cualquiera puede llegar a ser un líder. Y yo estoy convencido que cualquiera puede llegar a ser un líder si se pone en las manos de Dios. Zona número 3. Su pregunta. Levante su mano y se le dará el tiempo. Preguntas concretas, al punto. Zona número 3. Su nombre y su iglesia, por favor. Pastor, buenas noches. Mi nombre es Belinda, vengo de la Iglesia Brasil. Mi pregunta es, de acuerdo a lo que usted estuvo explicando, que debería existir flexibilidad. En el estudio, por ejemplo, de los grupos pequeños, estábamos pensando estudiar un determinado libro en forma sistemática. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas? Porque eso rompería la flexibilidad en todos los grupos de la iglesia. Bien, yo creo que lo más aconsejable, lo que yo siempre enseñé a mis líderes cuando estaba como pastor distrital, mañana a la tarde yo voy a hablar un poco más de esto, voy a ampliar un poco más de estas experiencias, pero lo que yo siempre enseñaba a mis líderes es que ellos tuvieran la suficiente visión de darse cuenta cuáles eran los mejores temas según las necesidades que tuviese el grupo. A veces cuando nosotros tomamos un libro X o una lección tal, podemos hacer que la gente no tenga interés, no es lo que la gente quiere. Entonces, lo más aconsejable es ver cuáles son las necesidades y atacar esas necesidades. Recuerden que leíamos recién una cita del Espíritu de Profecía donde Elena G. de Juárez nos aconsejaba hacer las reuniones de grupos pequeños lo más atractivas posibles, lo que más atrapara el corazón de las personas que asisten al grupo. Entonces, no es malo leer un libro siempre y cuando eso responda a necesidades que hay en el grupo. Pero lo mejor es preparar temas, como los pastores hacemos cuando tenemos una iglesia y predicamos. Armamos toda una serie de temas de predicación y supuestamente esa serie de temas tiene que apuntar a responder problemas o a solucionar dificultades que puede haber en la iglesia. Y eso es lo más recomendable para los sermones. Lo mismo debe ser los temas de grupo pequeño. Gracias, Belinda. Ahora vamos a la zona 7. Nuestros hermanos de provincia. ¿Alguna pregunta? Acá hay una mano, delante, hermano Brea, ahí está el hermano. La pregunta sobre el tema.
Buenas noches, pastor. Buenas noches. Mi nombre es David Martínez y muchísimas gracias por sus enseñanzas. Vengo de Ica Central. La pregunta es la siguiente. En su criterio, ¿cuáles las metodologías que se podría utilizar cuando existe una combinación de miembros nuevos y miembros que ya tienen conocimientos del Evangelio? Gracias. Muy bien, muy buena pregunta, así que eso lo responde el pastor Roncal. Se escapó, el pastor Roncal se fue corriendo. Bueno, ahora respondo yo entonces. No, está ahí el pastor firme, ahí está sentado, esperando su turno para hablar. Hermano, nosotros partimos de las bases de que los grupos pequeños son para el fortalecimiento de la iglesia, ¿no es cierto? Debe siempre un grupo pequeño comenzar así. De paso, siempre que yo llegaba a un distrito o a una iglesia y quería empezar a trabajar con los grupos pequeños, si es que allí no había, siempre le decía al hermano que quería empezar: por favor, nunca empieces solo, búscate 5 o 6 hermanos adventistas que te acompañen, porque si invitas y estás tú solo y viene una sola persona, a veces esas situaciones no quedan bien, ¿no? La persona se siente incómoda y tal vez no vuelva después porque cree: fui el único que vino. A veces, no sé si aquí se usa, pero en Argentina decimos somos 3 gatos locos, ¿no? Y encima de gatos somos locos. Entonces siempre conviene estar fortalecido con hermanos. Entonces voy a responder ahora su pregunta. Un trabajo previo con mis hermanos adventistas, supuestamente esos serían los viejos, ¿sí? Para usar su mismo código, su mismo lenguaje. Aunque sé que viejos son los trapos, decía mi abuela. Los hermanos no son viejos, ¿tienen experiencia o no tienen experiencia? Entonces, supuestamente usted ya hizo un trabajo previo con esos hermanos ya experimentados. Y ahora tienen que venir los nuevos, así que los experimentados tienen que aprender a que los otros tienen el lugar. Lo mismo pasa en nuestra casa cuando llega un bebé, ¿no? Cuando llega un bebé, ¿a quién se le da la atención? Al bebé. Si sabrán las madres aquí, ¿no? Al bebé al que se le da la atención. Entonces el otro si es mayor, tiene que esperar un poquito y tiene que aprender. Y tiene que ayudar en la educación. Así debiera ser la familia. Y el grupo pequeño es una familia. Y los hermanos de experiencia tienen que aprender a ayudar en la educación de los más nuevos. Porque para eso estamos. Eso es la ganancia de alma. Ahora, su turno para la poderosa zona 6. Villa El Salvador, Lurín y Galvez. ¿Una pregunta? Había una mano por allí. Un joven se había levantado allí. Su nombre y de qué iglesia, por favor. John Sotil, de Distrito Misionero IKC. Pastor, al inicio... Hermanito, disculpa, estamos en la zona 6. Ya el hermano hizo su pregunta, sí. Y ahora toca la zona 6, hermano Sotil. No, el pastor... Perdón, yo le di... Ya, bueno. Ya, la pregunta era con respecto al tema. Se mencionó en la primera línea de la diapositiva cuando en 1844 la iglesia creía que... La puerta cerrada. Claro, que era puerta cerrada, pero tengo entendido que la iglesia se organizó en 1860. No sé si podría aclarar ese punto. Bueno, ahí recibe la organización con su nombre. Eso quería que aclarara, pero lo que yo mencionaba es el comienzo, por eso dije, ¿cuándo comenzamos? Algunos dicen 1844, otros hablan un poquito más tarde, con Guillermo Miller, pero ahí están nuestros comienzos. No hablé de la organización, yo hablé de nuestros comienzos. Entonces nosotros podemos decir que como iglesia adventista nuestros comienzos son en 1844 con el Gran Chasco, aunque también podríamos reconocer que el trabajo de Guillermo Miller fue parte de nuestra iglesia, y de hecho que nosotros lo hacemos porque lo incluimos en nuestra historia de la iglesia, Guillermo Miller. No hablé, si esto ayuda a aclarar tu pregunta, no hablé de la organización, sino de la visión y cómo nuestra iglesia fue creciendo con el paso del tiempo, y de hecho que
Tu pregunta es muy buena porque de hecho que la organización de la iglesia responde a un cambio de visión que la iglesia tenía. Porque en sus comienzos, y te quiero que se puede entender esta expresión, en sus comienzos la iglesia ni siquiera tenía necesidad de organizarse. Ellos creían que Jesús ya estaba ahí, ya el Espíritu Santo había venido, se había cerrado el tiempo de gracia, no había necesidad de organizarse, ni tener iglesias, ni nada. Y la organización responde a un cambio de visión, o sea que eso entra en el proceso de un cambio de la teología y de la visión que la iglesia tiene hacia la misión. Ahora sí, ¿hay alguna pregunta de la zona 6? La última pregunta, ya al fondo, joven Perea. Bien. Para mañana habrán 2 ya. Por unas noches, quería saber, muchas veces confundimos o intercambiamos los papeles entre lo que es la misión y lo que es la visión. ¿De qué manera podemos aprender eso? Ojo, ahí tendremos que dar toda una clase de teología para aprender lo que es la visión y la misión. Pero voy a tratar de hacer lo más fácil posible. La visión es lo que, y lo voy a llevar al campo personal, ¿sí? Para que pueda ser entendido. La visión es lo que yo me propongo alcanzar. La misión es el método para alcanzar. ¿Se entiende? La visión es lo que yo quiero alcanzar. Y la misión es cómo lo voy a alcanzar. Ahí está la diferencia entre uno y el otro. Hermanos, agradecemos a nuestro pastor por la exposición y vamos a agradecerle con un fuerte aplauso. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes.